¿Alguna vez te has preguntado cómo es realmente llegar a los 80 años? No me refiero a la imagen idealizada de las redes sociales o a las fotos sonrientes de cumpleaños rodeados de familiares. Me refiero al momento silencioso en el que te despiertas una mañana cualquiera, miras tus manos arrugadas y te das cuenta de que el mundo parece ir más rápido que tú, que la vida, antes tan larga, ahora cabe en pequeños fragmentos de memoria. A los 80 años ya no hay prisa. Y al mismo tiempo, hay una conciencia diferente del tiempo. Se vuelve más corto, más precioso. Es como si cada día llevara consigo el peso de toda una historia. Para muchos, ese momento llega como un susto. Para otros, como una liberación. Pero para todos, sin excepción, la vejez trae consigo 7 cambios inevitables. Carl Jung, uno de los pensadores más importantes del siglo XX, decía que la tarde de la vida debe tener un sentido propio y no puede vivirse según el programa de la mañana. Esta frase es más que una reflexión filosófica, es una advertencia. Lo que tenía sentido a los 20, 30 o 40 años ya no sirve cuando se llega a la vejez. El juego cambia, el cuerpo cambia, las relaciones cambian, incluso los sentimientos cambian. La vida pide otro ritmo, otra percepción, e ignorarlo solo trae sufrimiento. Imagina una carretera larga y silenciosa, detrás de ti, kilómetros de historias, personas y recuerdos. Delante, pocos pasos, pero cada paso parece ahora más intenso, más significativo. A los 80 años, esa es la sensación. El camino de la vida ya no es infinito, y lo que importa ya no es la distancia recorrida, sino el sentido encontrado en cada metro final. Llegar a la vejez es también darse cuenta de que el mundo sigue su curso sin pedir permiso. Los hijos tienen sus propias rutinas, los amigos de toda la vida ya se han ido o están cada vez más lejos, y la casa que antes era ruidosa ahora resuena con su propio silencio. Es en ese momento cuando muchos se dan cuenta. La vida está hecha de despedidas suaves, y aceptarlo es un acto de valentía. Pero hay belleza en este proceso. Hay libertad en darse cuenta de que ya no tienes que demostrar nada a nadie. Hay sabiduría en descubrir que el valor de la vida no está en cuánto tiempo dura, sino en cuánta presencia pones en cada instante. Si tienes 50, 60 o 70 años, esta reflexión es para ti, porque estos cambios no ocurren de repente. Llegan poco a poco, como olas que anuncian la marea alta. Quienes aprenden a ver y aceptar estas señales pronto entran en la vejez con serenidad y no con miedo. A los 80 años, el cuerpo habla de una manera que nunca pudimos imaginar en la juventud. Ya no corre con la misma agilidad, no sube las escaleras con la misma facilidad, no se recupera de una mala noche como antes. Cada gesto lleva el peso del tiempo, pero, en lugar de verse como una debilidad, puede interpretarse como una narrativa viva, un diario en carne y hueso que registra todo lo que has sido, todo lo que has vivido, todo lo que has soportado. Las manos, antes firmes, ahora tiemblan ligeramente al sostener una taza de té. Pero si miras con atención, verás que cada vena saltona, cada mancha, cada pliegue de la piel es un recuerdo. Guardan la memoria de todos los abrazos dados, de cada plato cocinado, de cada carta escrita a mano. Las piernas, quizás cansadas y más lentas, llevan la historia de cada camino recorrido, de cada puerta atravesada, de cada calle por la que corriste en tu infancia. La sociedad moderna nos enseña a temer este cuerpo envejecido, como si fuera un problema que hay que ocultar. Pero Carl Jung nos advertía que lo que resistimos persiste. Cuanto más luchamos contra el paso natural del tiempo, más sufrimiento cargamos. El cuerpo envejecido no es un enemigo, es un maestro silencioso. Nos enseña la humildad, nos enseña a aceptar ayuda, nos enseña que somos finitos y que la vida no es una carrera sin fin. El cuerpo a los 80 invita a la contemplación. Nos recuerda que debemos cuidar cada gesto con cariño, porque ya no hay energía para desperdiciar. Esa rodilla que duele al caminar nos avisa que es hora de reducir el ritmo. La dificultad para abrir una tapa o cargar una bolsa pesada no es una humillación. Es la vida diciéndonos que ahora es otro momento, más sereno, más delicado. Cuando miramos el cuerpo como memoria, algo cambia dentro de nosotros.
Cada callo en el pie cuenta que has caminado por caminos que quizá nadie más recordará. Cada cicatriz en la piel es una medalla silenciosa de batallas que solo tú conoces. Cada hebra de cabello blanco es una línea escrita en un libro invisible que narra todas las mañanas en las que te has despertado para enfrentarte al mundo, todos los días en los que has reído, llorado, trabajado y amado. Para quienes tienen 50 o 60 años, comprender esto pronto es un antídoto contra el sufrimiento futuro, porque quien llega a la vejez luchando contra su propio cuerpo sufre doblemente. Sufre por las limitaciones naturales y sufre por la frustración de no aceptar lo inevitable. La clave está en cambiar la mirada ahora. En lugar de temer la flacidez, la lentitud o la fragilidad, es posible ver en ellas una invitación al cuidado y a la gratitud. Cuidar el cuerpo a los 80 años no es buscar recuperar los 20 años que ya quedaron atrás, es tratar el cuerpo como un relicario sagrado que guarda toda tu historia. Es ofrecerle respeto, descanso, una alimentación adecuada, movimientos suaves. Es reconocer que cada parte de él cuenta quién eres, más que cualquier fotografía antigua. Y cuando se produce esta aceptación, algo profundo cambia. El espejo deja de ser un enemigo y se convierte en un compañero. El cuerpo deja de ser motivo de vergüenza o lamento y se convierte en fuente de orgullo silencioso, porque cuenta, mejor que cualquier palabra, la larga y única historia de tu vida. Si te gustan las reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. El segundo gran cambio que llega con los 80 años es silencioso, pero profundamente transformador. Es precisamente el silencio. Durante la juventud y hasta parte de la vida adulta, el silencio suele interpretarse como una molestia, casi una amenaza. Muchos llenan sus rutinas con ruidos, compromisos y distracciones para no tener que enfrentarse a su propia mente. Pero en la vejez, cuando el ritmo externo se ralentiza y la vida social se reduce, el silencio se convierte en una presencia constante. El mundo que nos rodea se va reduciendo. Llegan menos invitaciones, menos compromisos, menos obligaciones. El teléfono, que antes sonaba a todas horas, ahora permanece en silencio durante la mayor parte del día. La puerta de entrada ya no se abre tantas veces y, en muchos momentos, el único sonido que llena la casa es el propio latido del corazón. Al principio, este silencio puede asustar. Para quienes han pasado toda su vida rodeados de voces, hijos, compañeros de trabajo y reuniones, el vacío sonoro puede parecer abandono. Pero hay un cambio importante. Cuando aceptamos el silencio, deja de ser vacío y se convierte en un bálsamo para el alma. Carl Jung observaba que la verdadera soledad no nace de la falta de compañía, sino de la falta de comprensión. La soledad no viene de estar solo, sino de no sentirse comprendido. Cuando finalmente nos sentimos completos por dentro, el silencio deja de doler y comienza a curar. Se convierte en el espacio donde finalmente podemos ser quienes somos, sin máscaras y sin exigencias. Es en el silencio donde los pensamientos encuentran su lugar. La mente, antes inquieta, comienza a organizar recuerdos, sentimientos y aprendizajes. A los 80 años, este proceso se intensifica. Los recuerdos antiguos emergen con mayor nitidez. Pequeños episodios que parecían olvidados vuelven a la superficie, a veces con una nueva carga emocional. Y en este recogimiento, muchas heridas finalmente encuentran cura. El silencio es también el territorio de la introspección. Es en él donde las oraciones cobran más profundidad, donde la meditación se vuelve natural, donde una simple mirada por la ventana transforma el mundo exterior en poesía. El ruido de la juventud se apaga, y en su lugar surge una discreta plenitud, una sensación de que ya no hay prisa ni necesidad de demostrar nada a nadie. Sin embargo, este aprendizaje no tiene por qué esperar hasta los 80. Para quienes tienen 50 o 60 años, cultivar momentos de silencio ya es un regalo para la mente y el corazón. Apagar la televisión, dejar a un lado el móvil, pasear solo o sentarse en un sillón simplemente para respirar. Estos pequeños rituales preparan el espíritu para una vejez más serena. Hay una verdad profunda.
Quien aprende a disfrutar de su propia compañía nunca estará verdaderamente solo. Cuando el silencio deja de ser una amenaza y se convierte en un aliado, la vejez deja de verse como un aislamiento y pasa a ser una etapa de encuentro con uno mismo. Al final, el silencio es el espejo de la vida interior. Muestra sin filtros quién eres realmente. Y cuando miras hacia adentro y encuentras paz, no necesitas ningún ruido y ninguna ausencia duele. Lo que antes parecía vacío se revela como el espacio donde reside la plenitud. El tercer cambio que trae la vejez es inevitable. El pasado se vuelve más presente que el futuro. A los 80 años, la memoria deja de ser solo una caja de recuerdos ocasionales y se convierte en una sala con muchas puertas. Y poco a poco, esas puertas comienzan a abrirse solas. Algunas revelan escenas felices, un cumpleaños antiguo, un beso robado en la juventud, el primer día de colegio de los hijos. Otras puertas, sin embargo, muestran lo que has intentado encerrar toda la vida. Errores, culpas, omisiones, resentimientos nunca resueltos. Carl Jung decía que, en la segunda mitad de la vida, la psique exige integración. Esto significa que todas las partes de nosotros que han sido ignoradas, ocultas o negadas, lo que él llamaba la sombra, regresan para ser aceptadas. A los 80 años, ya no es posible huir de uno mismo. Todo lo que se ha pospuesto, todos los sentimientos reprimidos, todas las palabras que se han quedado atascadas en la garganta, vuelven a pedir paso. Es como si el inconsciente dijera, antes de cerrar este ciclo, tienes que mirarte por completo. Por eso tantas personas a esta edad sienten una necesidad casi urgente de reconciliación. Desean llamar por teléfono a un hermano lejano, escribir una carta a un amigo perdido en el tiempo, o incluso perdonar a un antiguo enemigo. La vejez despierta la conciencia de que no vale la pena cargar con pesos innecesarios en el equipaje final de la vida. Este regreso al pasado no debe enfrentarse con miedo. No es necesariamente un castigo, es una invitación a la liberación. Cuando finalmente te enfrentas a tus recuerdos, incluso a los dolorosos, ocurre algo profundo. Dejas de ser rehén de ellos. El arrepentimiento se convierte en aprendizaje y la culpa se disuelve en aceptación. Para quienes llegan a los 80 con deudas emocionales, la sensación es de peso. Cada recuerdo mal resuelto funciona como una piedra en el corazón. Por otro lado, quienes llegan con el pasado en paz experimentan una ligereza indescriptible. La memoria deja de ser un fantasma y se convierte en un jardín, un lugar donde pasear con tranquilidad, recogiendo solo lo que deseas contemplar. Este movimiento de integración no tiene por qué comenzar solo en la vejez. Para quienes hoy tienen entre 50 y 60 años, el mayor regalo que pueden hacer a su futuro es comenzar a cerrar ciclos ahora. Pidan perdón cuando lo necesiten. Digan, te quiero, antes de que sea tarde. Resuelvan viejas rencillas, aunque sea en silencio, dentro de ustedes mismos. Cada herida cicatrizada en el presente es una carga menos para el futuro. Jung nos recordaba que el ser humano no encuentra la paz solo acumulando experiencias, sino integrándolas. Aceptar tu historia tal y como es, con éxitos y fracasos, alegrías y penas, es lo que permite envejecer en paz. A los 80 años, quien abraza esta integración se libera de los fantasmas. Y quien se libera, descubre que el pasado deja de ser un peso y se convierte en un maestro silencioso que enseña sin herir. Al final, la verdad es simple. El pasado siempre cobra presencia. Llama a la puerta cuando menos lo esperamos, y solo hay dos formas de lidiar con él: intentar huir y cargar con el peso hasta el último día, o abrir la puerta, mirar a los ojos a los propios recuerdos y decir, acepto quien fui y estoy listo para seguir en paz. El cuarto cambio que trae la vejez duele porque pone al descubierto una verdad que muchos intentan evitar. Ya nadie gira a tu alrededor. Durante décadas la vida ha estado llena de responsabilidades y de miradas dirigidas hacia ti. Cuando eras joven, eras hijo y nieto, rodeado de atenciones. En la madurez, te convertiste en padre, madre, abuelo o abuela, y tu casa era el centro de las reuniones familiares, las risas y el bullicio. Pero a los 80 años, las cosas cambian.
Los hijos tienen sus propias vidas. Están ocupados con el trabajo, el matrimonio, los hijos y preocupaciones que ya no te involucran directamente. Los nietos, cuando los hay, tienen agendas llenas de estudios, amigos, deportes y tecnología. El mundo a tu alrededor sigue su propio ritmo y casi nadie te pregunta tu opinión sobre las grandes decisiones. Lo que durante años pareció esencial, dar consejos, orientar, interferir, se convierte en silencio. Para muchos ancianos, este silencio es doloroso. Suena a abandono, como si el amor de sus hijos hubiera disminuido. La casa, antes llena, ahora parece demasiado grande. El teléfono, que antes sonaba innumerables veces, permanece en silencio durante días. Esta sensación de estar al margen de la vida activa despierta en algunos una amargura silenciosa. Es el comienzo de la soledad que pesa, que corroe por dentro, que hace que la vejez parezca más larga. Pero hay otro camino, un camino que Carl Jung nos ayudaría a comprender. Él decía, todo lo que nos irrita en los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. La sensación de abandono, cuando se mira con honestidad, puede transformarse en libertad. Al fin y al cabo, que el mundo siga adelante es la prueba de que has cumplido tu papel. Tus hijos y nietos caminan con sus propias piernas porque tú les has dado las bases para ello. Cuando llega esta comprensión, el peso desaparece. Empiezas a darte cuenta de que la vida te está ofreciendo algo que nunca antes había sido posible: vivir para ti mismo. Por primera vez en décadas, ya no hay exigencias urgentes. No hay que correr para atender a nadie, ni preocuparse por horarios escolares o reuniones importantes. Ese espacio, que antes parecía vacío, puede llenarse con descubrimientos y pequeñas alegrías que solo te pertenecen a ti. A los 80 años, quien entiende que el mundo ya no gira a su alrededor, descubre una nueva forma de paz. Aprende a desprenderse del control y a valorar las pequeñas presencias que surgen. Un café tranquilo en la terraza, una visita inesperada de un hijo, una llamada telefónica de 5 minutos. Todo ello pasa a tener más valor que cualquier gran fiesta o reconocimiento social. Por otro lado, quien insiste en mantener el control sufre. Sufre porque espera que los demás llenen vacíos que ya no pueden ocuparse de la misma manera. Sufre porque lucha contra el orden natural de la vida. Y la verdad es que envejecer bien requiere soltar las riendas. Entender que los hijos y el mundo han seguido adelante no significa una pérdida. Significa que ha llegado el momento de convertirte en el centro de tu propia vida. No hay que esperar a los 80 para aprender esto. A los 50 o 60 ya es posible cultivar la autonomía emocional que hará que el futuro sea más ligero. Empieza a vivir para ti mismo sin culpa. Descubre aficiones, crea rutinas que tengan sentido, explora placeres sencillos que no dependan de la presencia de nadie. Cuando aceptamos que el mundo sigue adelante, la soledad se convierte en espacio de libertad, y en ese espacio nace una de las mayores riquezas de la vejez: la ligereza de existir por uno mismo, sin exigencias y sin ataduras. El quinto cambio que trae la vejez es quizás el más profundo. La percepción del tiempo cambia por completo. A los 80 años, el reloj de la vida no solo marca las horas, sino también los momentos. Cada mañana que llega parece un regalo envuelto por la propia existencia. Abres los ojos y comprendes que ese día no está garantizado, no es automático, no es solo uno más entre tantos, es un regalo único. Cuando somos jóvenes, el tiempo parece infinito. Siempre creemos que habrá un mañana para corregir errores, para llamar a un ser querido, para empezar ese proyecto, para decir te quiero. Pero a los 80 años, el mañana deja de ser una promesa lejana y se convierte en ahora. El futuro se encoge y la vida adquiere otra densidad. Cada día pasa a tener un valor que antes parecía invisible. Carl Jung reflexionaba que la muerte es la meta de toda vida. A primera vista, esta frase puede parecer sombría, pero en realidad es liberadora. Comprender que la vida avanza naturalmente hacia su fin nos enseña a dejar de malgastar energía en lo que no importa. Las pequeñas peleas, los rencores antiguos, las disputas por el reconocimiento o el poder,
Todo eso pierde fuerza ante la realidad del tiempo que se agota. Lo que antes parecía urgente se vuelve irrelevante, y lo que antes era banal cobra importancia. A los 80 años, una puesta de sol ya no es solo el final del día. Se convierte en una obra maestra silenciosa que merece ser contemplada en todos sus detalles. El aroma del café por la mañana, el canto de un pájaro en la ventana, el roce de la brisa en la cara, todo se convierte en una experiencia plena, porque finalmente comprendes que cada sensación es un fragmento irrepetible de la existencia. Esta nueva visión del tiempo también cambia la forma en que nos relacionamos. Cada abrazo, cada risa, cada visita inesperada de un hijo o un nieto deja de ser algo común y se convierte en un tesoro. Ya no hay lugar para desperdiciar sentimientos. Si alguien está a tu lado, quieres estar realmente presente. Si alguien llama, escuchas con atención. Si surge la oportunidad de decir algo importante, no lo pospones. Y es precisamente por eso que esta percepción del tiempo es liberadora. Nos enseña a priorizar. A los 80 años, casi nadie desea haber pasado más tiempo trabajando, discutiendo o preocupándose por las opiniones de los demás. Lo que importa son los vínculos, los momentos, las pequeñas alegrías que caben en el instante presente. Para quienes tienen 50 o 60 años, comprender esto ahora es un acto de sabiduría. No hay que esperar a que el cuerpo envejezca para ver la vida con profundidad. Aprender a vivir como si el tiempo fuera finito lo cambia todo. Empiezas a preocuparte menos por las críticas y las comparaciones, y más por los gestos de cariño y los momentos de alegría genuina. Llegar a los 80 con esta comprensión es llegar sin remordimientos. Es saber que cada día se ha vivido con atención y gratitud, que no se ha desperdiciado ninguna oportunidad de amar o perdonar. El tiempo, que antes parecía infinito, se convierte en maestro. Nos enseña que la vida no se mide en años acumulados, sino en momentos vividos plenamente. Y cuando finalmente se comprende así el tiempo, el miedo a la muerte pierde terreno, porque quien ha aprendido a vivir el ahora de forma intensa, no teme al final. Ya ha probado el sabor de la vida en su esencia. El sexto cambio que llega a los 80 años es silencioso, pero profundo. La espiritualidad se vuelve esencial. Incluso aquellos que han pasado la vida sin fe o que nunca se han interesado por cuestiones trascendentales, comienzan, de alguna manera, a mirar hacia adentro o hacia arriba. La búsqueda de sentido deja de ser una elección y se convierte casi en una necesidad del alma. No se trata solo de religión formal. La espiritualidad que florece en la vejez va más allá de los templos, los rituales o las doctrinas. Es la percepción de que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Es la sensación de que la vida no comienza y termina solo en el cuerpo físico, que existe una continuidad, una esencia que nos conecta con el todo. Para algunos, esta presencia superior tiene un nombre, Dios. Para otros, es solo una fuerza silenciosa, un sentimiento de unidad con el universo y con la naturaleza. Carl Jung observaba que la segunda mitad de la vida tiene, inevitablemente, una naturaleza espiritual. Creía que una vez cumplidas nuestras funciones sociales y familiares, la psique busca la reconciliación con el infinito. Es como si el alma dijera, ahora que has construido, corrido, trabajado y cuidado, es hora de comprender quién eres realmente y hacia dónde vas. Ignorar esta llamada suele generar inquietud, vacío y, en algunos casos, desesperación. El anciano que logra conectarse con algo más grande encuentra una paz que no depende de circunstancias externas. Puede vivir solo o rodeado de gente, puede tener mucho o poco dinero, pero lleva dentro de sí una serenidad silenciosa. Por el contrario, aquel que insiste en aferrarse solo a lo material, al control, a lo visible y palpable, a menudo siente miedo y angustia ante la finitud. La espiritualidad, a los 80 años, también se manifiesta en los gestos sencillos. Está en la contemplación de una puesta de sol, en la gratitud por despertar un día más, en la lágrima que se derrama durante una canción que despierta recuerdos profundos. Está en sentarse en el balcón y sentir el viento en la cara, dándose cuenta de que la vida está hecha de pequeños milagros cotidianos, y cuanto más crece la espiritualidad,
menos espacio queda para los resentimientos o las disputas. Las penas pierden sentido. Los rencores parecen demasiado pequeños para cargar con ellos. Surge una comprensión silenciosa de que todo pasa y que la esencia de la vida es mucho mayor que cualquier conflicto o pérdida material. Para quienes rondan los 50 o 60 años, comenzar a cultivar esta espiritualidad ahora es un regalo para el futuro. Esto no significa necesariamente volverse religioso, sino abrir espacio para la introspección, el autoconocimiento y la contemplación. Aprender a valorar los momentos de silencio, reflexionar sobre el propio propósito y aceptar que existe algo más allá de lo que podemos controlar o explicar. Cuando llegamos a los 80 con esta comprensión, la vejez deja de ser vista como el final. Se convierte en un retorno a lo esencial, una fase de recogimiento y plenitud. La muerte, que antes parecía una enemiga, se transforma en parte del ciclo natural de la vida. Y al aceptar esto, el anciano encuentra una libertad que la juventud, con toda su prisa e inquietud, nunca puede experimentar. En última instancia, la espiritualidad es lo que da sentido al último viaje. Transforma el miedo en aceptación, la soledad en compañía interior y el final en continuidad. Porque quien encuentra la paz dentro de sí mismo descubre que nada, ni siquiera el tiempo, puede robarle esa serenidad. El séptimo y último cambio que trae la vejez es sin duda el más dulce, la libertad de ser quien realmente eres. A los 80 años, cae el peso de las expectativas externas. Ya no existe la necesidad de complacer a todos, de demostrar el propio valor o de competir para conquistar un lugar en el mundo. La vida, silenciosamente, ha filtrado personas, compromisos y obligaciones, dejando solo lo esencial. En la juventud y en la madurez, pasamos décadas tratando de encajar. Buscamos la aprobación de la familia, el reconocimiento profesional, la aceptación social. Nos ponemos máscaras para encajar en entornos que, a menudo, ni siquiera reflejan quiénes somos realmente. Pero a los 80 años, esas máscaras se vuelven innecesarias. La energía que antes se gastaba en mantener las apariencias se transforma en paz interior. Carl Jung decía, el privilegio de la vida es convertirse en quien realmente eres. Y la vejez ofrece precisamente eso, la oportunidad de vivir con plena autenticidad. Ya no hay motivo para ocultar sentimientos o sueños, ni para fingir estar de acuerdo con lo que no tiene sentido. Se habla menos, pero lo que se dice está cargado de verdad. Se elige con quién se quiere pasar el tiempo, y ese tiempo se vuelve valioso porque es genuino. Esta libertad también se manifiesta en los pequeños gestos cotidianos. A los 80 años te permites decir no sin sentir culpa. Eliges la ropa por comodidad y no por moda. Comes lo que te gusta, a la hora que quieres. Pasas horas con un libro, un álbum de fotos o simplemente mirando por la ventana y disfrutas de ello. La vida deja de ser una carrera para impresionar a los demás y se convierte en un paseo tranquilo hacia tu interior. Otra consecuencia de esta libertad es el cambio en las relaciones. Con menos expectativas y exigencias, los vínculos que permanecen se vuelven más ligeros. Eliges estar cerca solo de quienes respetan tu esencia. Y curiosamente, es precisamente cuando dejas de intentar complacer a los demás cuando empiezas a ser más respetado. Las personas perciben tu autenticidad y eso inspira confianza. Esta etapa también trae consigo un desapego natural. Muchos objetos, títulos o logros pierden importancia. Lo que vale es lo verdadero y duradero, los recuerdos, los afectos, los aprendizajes y los momentos vividos. Es como si después de años cargando un peso innecesario, la vejez te dijera, ahora puedes caminar ligero. Para quienes están en los 50 o 60 años, comprender esta libertad antes de tiempo es un regalo. Vivir de acuerdo con la propia esencia, sin esperar la aprobación de los demás, permite llegar a los 80 con una profunda serenidad. Significa construir una vida en la que las elecciones son conscientes y los arrepentimientos son menores. Al final, esa libertad es la recompensa silenciosa de quienes han atravesado décadas de responsabilidades y presiones. Es como si el mundo finalmente dijera, ya has hecho tu parte, ahora sé tú mismo, y en ese momento descubres que ser tú mismo siempre fue lo que realmente importaba. A los 80,
La autenticidad y la paz van de la mano, y quienes lo entienden pronto transforman su propia historia en un legado de ligereza. Porque, en el fondo, lo que todos buscamos desde el principio de la vida es precisamente eso, la libertad de ser quienes somos, sin miedo y sin máscaras. 9. Conclusión. La vejez como espejo de la vida. 600 palabras. Llegar a los 80 es como acercarse a un espejo honesto, uno que no miente y no permite disfraces. Refleja no solo el rostro marcado por el tiempo, sino toda la trayectoria que te ha traído hasta aquí. En ese espejo, cada arruga del rostro, cada recuerdo que permanece y cada silencio que llena los días cuentan una historia. El cuerpo habla, la memoria selecciona, el mundo calla, el pasado se disuelve, los hijos siguen adelante, la espiritualidad florece y la mortalidad enseña. Todo lo que has vivido, todo lo que has sentido, cada elección que has tomado, consciente o inconscientemente, se refleja en la forma en que envejeces. Para algunos, esta etapa llega cargada de paz y ligereza. Para otros, con peso y arrepentimiento. Pero en todos los casos, la vejez es una consecuencia, nunca un castigo. Es la cosecha inevitable de la vida que se ha sembrado a lo largo de las décadas. Carl Jung nos recuerda: el privilegio de la vida es convertirse en quien realmente eres, y eso es exactamente lo que ofrece la vejez. Nos despide de las máscaras sociales, de las competiciones vacías, de la necesidad de aprobación constante. A los 80 queda lo esencial, la verdad de quien siempre has sido y la serenidad de no tener que demostrar nada a nadie. Envejecer, por lo tanto, es una lección silenciosa. Enseña que el tiempo que creíamos infinito es, en realidad, un maestro exigente. Nos muestra que nada de lo que acumulamos en objetos o títulos es más importante que lo que acumulamos en experiencias, en afectos y en conciencia. Nos enseña que el amor ofrecido siempre ha valido más que cualquier victoria momentánea. Y nos enseña, sobre todo, que vivir con autenticidad es el único camino para llegar a los 80 sin profundos remordimientos. Para quienes aún están en el camino, ya sea a los 50, 60 o 70 años, este es un mensaje de valor incalculable. No esperen a los 80 para aprender a vivir con gratitud, serenidad y autenticidad. No pospongan los perdones, no pospongan los abrazos, no se pospongan a ustedes mismos. Cada pequeño gesto de presencia y conciencia que siembras hoy es una semilla que florecerá en una vejez más ligera. La vejez no hay que temerla si se entiende como un espejo de la vida. Si la miramos con valentía, veremos que cada momento es una invitación a madurar antes de que el tiempo nos cubra. Porque la verdad es que el futuro no es solo lo que viene después. El futuro es lo que construyes ahora. Así que mira el día de hoy como un regalo. Reflexiona sobre los ciclos que deben cerrarse, sobre los vínculos que merecen ser cultivados y sobre las pequeñas alegrías que ya están a tu alcance. Vive con la certeza de que la vida solo se vuelve plena cuando dejamos de correr hacia afuera y comenzamos a caminar hacia adentro. A los 80 años, el mundo parece más pequeño, pero la vida interior puede volverse inmensa. Y cuando se produce esta transformación, cuando aprendes a vivir con gratitud, serenidad y autenticidad, descubres el mayor regalo de la vejez, la paz de estar completo, sin necesitar nada más para sentirte pleno. Si esta reflexión te ha parecido interesante, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más reflexiones como esta. Así no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.